Bien, se conoce que nos encontramos en una mañana soleada, estamos paseando por el campo y nos encontramos una torre en la posición que aparece en la lámina. Debemos hallar la altura de la torre, evidentemente sin la posibilidad de subirnos a ella. Vamos a empezar el razonamiento bastante sencillo, mirad. Procedemos de esta forma. Vamos a suponer que inicialmente nos encontramos en esa posición. Vamos a suponer que llevamos un aparato que nos permite medir ángulos. Observamos la parte alta de la torre, vamos a medir este ángulo y supuestamente ese ángulo mide 32 grados. Vamos a avanzar, por ejemplo, hasta esta posición, supongamos que son 50 metros. De esa posición, que puedo llamar posición A, voy a pasar a la posición B y supongamos que eso mide 50 metros. Repetimos el procedimiento. Voy a observar la parte alta de la torre y de la misma forma voy a trazar la visual desde ese punto hasta la base de la torre. Se supone que la horizontal se prolongaría en esta posición y con nuestro famoso aparato de medidas vamos a suponer que este ángulo mide 22 grados y vamos a suponer que ese otro ángulo toma el valor de 18 grados. A partir de ese momento, situación que podemos llevar a cabo, porque nos podemos desplazar por esa horizontal y medir esa distancia, tenemos un aparato de medir ángulos, hemos medido los ángulos que aparecen, con estos datos nos vamos a casita, vamos a hallar la altura de la torre. Empieza el razonamiento, mirad. He llamado punto A, punto B, voy a llamar punto C. Sentido común. La altura de esta torre, solamente de la torre, evidentemente va a ser este segmento que voy a marcar ondulado. Voy a llamarlo, por ejemplo, X. Y aparecería este otro segmento que voy a llamar, por ejemplo, Y, que va desde la base de la torre hasta la horizontal. Aparecen tres triángulos. Triángulo ABC, aparecen más triángulos, pero los que nos pueden interesar, mirad. Yo veo aquí un triángulo, no es rectángulo, veo otro triángulo en esta posición y veo ese pequeñito. Alguno me dirá que también ve este. Si prolongamos en este momento esta línea, aparece también este triángulo que voy a dibujar en verde. Empieza la confusión. ¿Dónde prestamos la atención? Voy a recordaros algunos detalles. Independientemente de lo que me pidan, suele ser útil hallar elementos de forma rápida. Por ejemplo, creo que es muy sencillo entender que si este segmento o esta línea es horizontal, hallar este ángulo es sentido común 180 grados. Consiguientemente, este ángulo será la diferencia entre 180 grados menos el valor de esos dos ángulos. 22 más 18 menos 40 grados. Es decir, ese ángulo sabemos de forma bastante rápida que vale 140 grados. Vamos a empezar a completar datos en el problema. Ángulo B, si hemos llamado ese vértice B, el ángulo B 140 grados. Razonamiento muy sencillito. Yo podría hallar de manera rapidísima ese ángulo. Si entre los tres suman 180, 140 más 32, 172. 180 menos 172 toma el valor de 8 grados. A partir de este momento yo lo tengo muy claro. De los triángulos que aparecen en la figura, voy a prestar la atención en el triángulo ABC. Vamos a ver el motivo.
¿Por qué debemos prestar la atención en el triángulo ABC? Porque conozco los tres ángulos y uno de los lados. No es un triángulo rectángulo. No puedo utilizar Pitágoras, no puedo utilizar las razones, pero puedo utilizar teorema de los senos o teorema de los cosenos. Vamos con el teorema de los senos. Tendríamos A entre seno de A, vamos a poner el teorema, A partido del seno del ángulo A debe ser igual a B partido del seno del ángulo B, y ha de ser igual a C partido de seno del ángulo C. Teorema de los senos. Vamos a ordenar un poquito más el esquema, mirad. Vértice B, el lado opuesto es el lado B. Vértice A, el lado opuesto es el lado A. Y vértice C, el lado opuesto que es conocido sería el lado C. Y ahora viene un problema que es un tema de sutileza. Mirad. No es cuestión de hallar los elementos de ese triángulo a lo tonto. Yo creo que el sentido común me dice que lo que debo hallar es el valor de A. Motivo, porque al final yo debo prestar la atención en los triángulos que aparecen en esa posición, porque son los triángulos que me van a permitir hallar el elemento X y el elemento Y. Vamos a hallar el valor de A. Presto la atención en esa expresión, no es conocido, seno de A sí es conocido, también conozco C y conozco el seno de C, porque el ángulo C evidentemente es conocido. Separamos esas dos expresiones. A entre seno de A ha de ser igual, en este caso, a C entre seno de C. A partir de esas dos expresiones vamos a hallar el valor de A. Nos quedaría que A es igual a C multiplicado por el seno de A y dividido, en este caso, entre el seno del ángulo C. Datos conocidos. A partir de este momento nos debemos ir a la calculadora. Voy a aprovechar para coger la calculadora y vamos a empezar a efectuar operaciones. Nos quedaría C, que es 50, multiplicado por el seno del ángulo A, es decir, por el seno de 32, voy a ir efectuando las operaciones. Tenemos seno de 32 grados, valores aproximados 0,53 y partido del seno del ángulo C. En este caso, de 8 grados. Seno de 8 grados, valor aproximado 0,139. Procedo a efectuar la operación. 50 multiplicado por 0,53 y dividido entre 0,139. Valor aproximado 190,6 metros. Tenemos el valor de A. Repito, son valores aproximados porque esas expresiones he hecho una aproximación. 190,6 metros. Seguimos el razonamiento. Ya conocemos un elemento fundamental. Mirad. En este nuevo triángulo, en este triángulo que voy a marcar, voy a llamar, por ejemplo, este punto una letra que no aparezca, la M. En el triángulo BMC conocemos uno de los lados y es evidente que conocemos ese ángulo. Ese ángulo es suma de estos dos. 22 más 18, 40 grados. Y es un triángulo rectángulo. Puedo aplicar Pitágoras o las razones trigonométricas. Y es evidente que voy a poder hallar en concreto el lado CM, es decir, la altura de la torre más ese segmento. Prestamos la atención en el triángulo BMC. Tengo este ángulo de referencia y conozco la hipotenusa. Y me interesa hallar
MC, razón que incluye cateto opuesto e hipotenusa, el seno de 40. El seno de 40 grados, por definición trigonométrica, sería cateto opuesto, que sería x más y, o sea, CM, dividido entre la hipotenusa 190,6. De donde CM, despejando en la expresión, nos va a quedar 190,6 por el seno de 40. Nos vamos a la calculadora y efectúo la operación. Seno de 40, valor aproximado, multiplicado por 190,6. Repetimos, son aproximaciones. Aproximadamente 122,5 metros. Conocemos el segmento CM. Último razonamiento. Como me han pedido la altura de la torre, que es X, si al segmento CM restamos el segmento Y, tenemos el valor de X. Debemos hallar el valor de Y. La clave al final del problema está en hallar el valor de Y. Relativamente sencillo, mirad. Conozco este ángulo, 18 grados. No conozco Y, no conozco este segmento que sería la hipotenusa y no conozco MB, pero podemos hallarlo. Porque si CM vale 122,5 metros, conozco la hipotenusa, conozco este cateto, por Pitágoras podemos hallar MB. Luego, primer paso, vamos a hallar MB. Según Pitágoras, voy a proceder directamente. Para hallar MB por Pitágoras, como es un cateto, nos quedaría la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos ese cateto elevado al cuadrado. Nos vamos a la calculadora y empiezo a hacer las operaciones. 190,6, vamos a elevarlo al cuadrado, valor aproximado, quedaría MB igual a la raíz cuadrada, repito, valor aproximado, según la calculadora, 36.328, menos, vamos a efectuar el cuadrado de 122,5 y valor aproximado 15.006. Seguimos operando, efectúo la diferencia, quedaría que MB es igual a la raíz cuadrada del 6 al 8, 2, 2, 3, 1 y 2. 21.322 y efectuamos la raíz cuadrada. Nos queda raíz cuadrada 21.322. Valor aproximado, repetimos, 100,46 metros. Valor del segmento MB. Valor conocido. A partir de este momento, muy sencillito, mirad. Conocemos MB, supuestamente 146 metros. Tengo este triángulo rectángulo. Tengo un ángulo de referencia. Quiero hallar el cateto opuesto. Y conozco el cateto contiguo. Tangente de 18. La tangente de 18 grados, por definición trigonométrica, cateto opuesto, que es Y, entre cateto contiguo 146. Nos vamos a nuestra calculadora y procedemos de la forma. Tangente de 18. Hallamos la tangente de 18 grados. 146 que pasa multiplicando por 146, resultado 47,4 metros. Y la última parte en el desarrollo del problema, evidentemente, si el segmento CM medía 122,5 metros y ese trocito Y mide 47,4, la diferencia de ambos valores nos da la altura de la torre. Procedemos a operar del 7 al 12,5, 4 y 1, 5 al 12,7,
75,1 metros altura de la torre. Resumen al contenido del ejercicio. Maldita mañana soleada. Se trata de un problema bastante complicadillo, pero siempre el mismo orden. Formamos triángulos, para eso estudiamos la trigonometría, tenemos recursos para hallar sus elementos. Segunda fase. Vamos a hallar elementos de forma rápida, hemos hallado algunos ángulos. Y tercero, vamos a prestar la atención en aquel triángulo que conozca el suficiente número de elementos. En concreto, el triángulo ABC me permitía hallar el valor de A, y a partir de ese momento, en ese triángulo rectángulo y en ese pequeñito, mediante razones trigonométricas y Pitágoras, sencillo hallar el resto de los elementos. Ejercicio resuelto.